y fíjate que Miguel pone el dedo en una llaga que supura, que duele, que sangra, que es el de la pobreza. Mucho se ha hablado, y yo lo he cacareado lo más que he podido, que tenemos millones menos de pobres, o sí lo dije bien, tenemos algunos millones de menos pobres en México. O sea, los números apuntan a la dirección correcta. Pero fíjese lo que estamos hablando. Estamos hablando de gente que sale de la pobreza extrema o que sale de los niveles de pobreza porque tiene para lo básico, ¿no? Estamos hablando de estos personajes que tienen bono del Día del Padre, bono del Día de la Madre, que tienen todo lo que hemos exhibido, Nancy. Anoche ya ves que hacíamos corajes precisamente con esto. Ahí es. Ese dedo que pone en la llaga, Miguel, es importante. Mientras nosotros hablamos de los datos que da el Coneval, de sacar a gente de la pobreza, de reconocer que la 4T avanza por el camino correcto de primero los pobres, estos van en contrasentido. Y no pueden, dice el presidente, no hay que zigzaguear, pues no podemos equivocarnos también desde abajo, desde el pueblo, incluso desde las trincheras informativas, de no expresar esto con toda la claridad. O sea, mientras estás yendo con un gobierno que celebra como una gran victoria sacar a millones de personas de la pobreza de acuerdo a las estadísticas, está dando la batalla porque estos no gocen de lo que han ido acumulando en tantos años de gobiernos corruptos. No sé si voy bien. ¿Cómo ves lo que digo, Nancy? Porque para mí es un tema apasionante, ¿no? Ustedes conocen el México profundo, ustedes lo han recorrido, ustedes lo han caminado. A mí me emociona hablar de esto porque orgullosamente soy nieto de un señor que nunca fue a la escuela y que fue albañil toda su vida. Entonces, yo sé de qué se habla. Estos de la Suprema, estos los magistrados, estos del INE, con mucho respeto, pues no se entenderían sin esos privilegios, sin recibir los teléfonos también para sus familias, los seguros médicos también para sus familias, en un país en el que celebramos muchos que la gente empieza a tener lo mínimo para vivir dignamente. Nancy. Sí, son contrastes muy fuertes. Estamos hablando, por ejemplo, de que cada ministro y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se embolsa más de 9 millones de pesos anuales del erario de la nación, es decir, millones? Del dinero del pueblo de México. Cada magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se embolsa 5.5 millones de pesos y eso es, digamos, lo inmediato, lo tangible, lo que entra directamente a sus cuentas. Además está todo lo que pulula, que también se paga con dinero del pueblo de México, como por ejemplo los viáticos en primera clase, todo este tema del dispendio de tener hasta sus propios restaurantes, que se les pague el internet de sus casas, ya bueno, el mantenimiento, la remodelación de sus mansiones, ya es de lo más insultante que existe. Eso por una parte, ¿no? Todo este poder judicial ya exhibido como lo que es un poder vividor del erario de la nación, que no ha querido ajustarse a la austeridad, a pesar de que sí, en México pues hay millones de personas en situación de pobreza y es insultante que sigan viviendo del erario público estos personajes. Y por otra parte, sí, está el tema, todo el tema que no hay que dejar de lado, hay que seguir reflexionando al respecto de cómo las políticas públicas sí impactan directamente en generar mucha más desigualdad, generar muchas más personas en situación de pobreza o sacarlas de esta condición, porque no hay que olvidar, o sea, apenas hace unos años que vivíamos inmersos en el neoliberalismo, año con año se sumaban millones de personas a la pobreza, llegamos a tener más de 70 millones de personas en situación de pobreza porque les falta, tienen carencias de alguna de estas dimensiones, ¿no? Que evalúa el Coneval.
Y ahora, pues contrario a eso, y además con una crisis mundial que nos llevó a una recesión terrible, que fue la pandemia de COVID-19, y luego viene la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania, salen de la pobreza 5.1 millones de personas. Si se compara con 2018, los ingresos de 2022. Si se compara con 2020, que fue el otro año en que se midió, son más de 8 millones. Pero ¿por qué no se compara con 2020 y se compara con 2018? Básicamente porque 2020 tuvimos la situación de la pandemia, o sea, había habido un arrastre más de personas hacia la pobreza, que es un fenómeno que sucedió en muchos países, en la mayoría de los países, por la crisis que estábamos viviendo. Entonces, se toma en cuenta estos 5.1 millones que salen desde 2015, desde 2018 a 2022. Y esto sí tiene que ver con políticas públicas que protegen al trabajador, protegen su salario, ya no dejan que el sector empresarial abuse sistemáticamente de la mano de obra, que se precarice a los trabajadores y al mismo tiempo se reparte la riqueza a través de los programas sociales. Y estamos hablando de un presupuesto, Vicente, que de verdad a mí me sigue sorprendiendo. 4.1 billones de pesos tan solo en 2023 para programas sociales y para programas del sector energético que también cobijan al pueblo, ¿no? Porque al final se trata de subsidios, por ejemplo, para la gasolina, de generar nuestros propios insumos en materia energética y con ello proteger derechos humanos e incluso todo el tema, por ejemplo, de la distribución de alimentos. Entonces sí, tenemos estos dos contrastes y como decíamos antes, o sea, la cuarta transformación avanzando a pesar de estas instituciones que están capturadas por estos intereses.